Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en una transmisión desde la plataforma de Alfa y Omega TV Internacional. Es una bendición poder estar nuevamente pues transmitiendo en vivo esta palabra de Dios. Y gracias por conectarte, gracias por estar al pendiente de la palabra de Dios. Yo te invito a que por favor compartas con familiares, amigos, vecinos, para poder llevar el evangelio a cada rincón de la tierra. Es una bendición esta plataforma y es una oportunidad que Dios nos da para alcanzar a más almas para el reino de Dios, para Cristo. Bueno, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por ofrendar este tiempo y conectarte para escuchar una palabra de parte de Dios. Yo sé y estoy convencido que será de gran bendición. Siempre la palabra de Dios, siempre escuchar la palabra de Dios nos trae una bendición, nos trae un crecimiento espiritual, va cambiando nuestra manera de pensar. Y qué bueno. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Diego González Olivares de la Iglesia de la Fe Viviente Coatzacoalcos. Y bueno, vamos a iniciar con un tema que yo creo que Dios ha puesto en mi corazón para alguno de los que me está escuchando. Yo creo que le va a servir en mucho. El tema se llama Busca, Sigue y Sirve a Dios. Busca, sigue y sirve a Dios. Necesitamos en esos tiempos peligrosos, en esos tiempos donde la economía está muy mal, hay mucha pobreza, mucho desempleo, mucha delincuencia. Y pues es bíblico, la palabra de Dios nos enseña que la maldad en los postreros días va a crecer, la ciencia va a crecer, pero también el evangelio va a avanzar, va a crecer. Y lo dice la Biblia cuando habla que desde los días del Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos va avanzando a pesar de los enemigos, a pesar de que vamos como en contra de la corriente. Pero dice la palabra de Dios que solamente los violentos, los valientes, los atrevidos son los que arrebatan el reino de los cielos. Son los que forman parte del reino de los cielos. Y yo te invito a que te atrevas a buscar al Dios de gloria, a tener una relación con Él. Fíjate que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros, tiene propósitos. Él no se equivoca. Si tú estás escuchando esta palabra es porque el Dios de gloria quiere hacer algo en tu vida y está haciendo algo en tu vida, ha empezado a trabajar en tu vida y quiere alimentarte de su palabra. Pero muchas veces estamos desesperados o afanados, preocupados por las necesidades que tenemos, por las responsabilidades que tenemos, y no buscamos al Dios, el Dios que es el dueño del oro y de la plata, al Dios que es el dueño de todo lo que hay en este lugar, en esta tierra. La Biblia dice que de Jehová es la tierra, su plenitud y lo que en él habita. Dice en el libro de Ageo, mía es el oro, mía es la plata. Bueno, el Señor es dueño de todo, pero a veces nos olvidamos de buscar al dueño de todo y buscamos las bendiciones, corremos tras las bendiciones, nos afanamos y nos desesperamos por las bendiciones, andamos corriendo detrás de las bendiciones y nos cansamos
y nos desesperamos y nos agotamos y vienen los problemas, vienen las enfermedades, porque todo se nos sale de control. Pero cuando tú y yo vamos a la Biblia, cuando tú y yo vamos y buscamos al Señor, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, Él nos da una palabra, Él nos enseña. El Espíritu de Dios es nuestro consejero eterno. Él es nuestro amigo, Él es el que nos guía a la verdad, Él es el que nos enseña y nos muestra el camino. Y el camino se llama Jesucristo. Jesús se presentó en alguna ocasión y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, pero como estamos desesperados por buscar las bendiciones, nos olvidamos del Dios de la bendición. Y dice, quiero comenzar este tema leyendo el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice así: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice y todas estas cosas os serán añadidas, se refiere porque esta enseñanza empieza con el versículo 25 y empieza diciendo que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que comeremos, que vestiremos. Pero son necesidades que tenemos, pero son bendiciones que el Dios de gloria nos quiere dar. Pero el verso 33, ahí nos da el consejo nuestro Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. Entonces la respuesta a la desesperación de muchos, a la preocupación de muchos, es: busca a Dios, busca a Jehová de los ejércitos, busca a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, busca al Espíritu de Dios, ten comunión con el Espíritu Santo, ten comunión con nuestro Señor Jesucristo, ten intimidad. Miren, el Señor Él está interesado en ti, está interesado en mí. Si no, yo no estuviera aquí compartiendo esta palabra y tú no estuvieras ahí escuchando esta palabra. Él está interesado en ti, está interesado en mí, está interesado en todas las personas. Por eso el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo, Él quiere que todos lo busquemos, que todos lo anhelemos, que todos lo deseemos. Y saben, cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, al Todopoderoso, entonces nosotros podemos salir a trabajar confiados de que el Señor nos va a dar la bendición que necesitamos. Pero el 31 dice, Mateo 6:31 dice: no os afanéis, o sea, no te preocupes, no te desesperes, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Habla de las cosas que necesitamos, habla de las necesidades que tenemos. Pero dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él conoce tu necesidad, Él conoce mi necesidad. Pero el Señor nos aconseja: mas buscad primeramente el reino de Dios. Trabaja, sirve para el Señor. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:33 dice de esta manera: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Necesitamos poner en primer lugar a Dios. Antes que las necesidades, en primer lugar a Dios. Hace algunos años atrás, cuando iniciaba en mi caminar con Cristo, en mi búsqueda incansable con el Señor,
fui a una convención y en ese lugar llegó un pastor de África. No recuerdo el nombre, pero recuerdo su testimonio. Dice que cuando él era un niño, en ese tiempo, contó su testimonio, dijo su testimonio, dio su testimonio y me llegó al corazón porque dicen que no tenían para comer. Que en ese tiempo llevaban helicópteros a dejar alimento al lugar, el barrio, la colonia donde él vivía. Y cuando dicen que nadie le había predicado de Jesucristo, nadie había llegado con la palabra de Dios a ese lugar. Pero sin embargo, el Dios de gloria ya había puesto sus ojos en él. Y el Espíritu Santo lo motivaba, lo empujaba a hablar con un Dios que no conocía. Y se encerraba por horas en su cuarto y cuando llegaban los helicópteros o algún helicóptero a repartir los alimentos, había filas y mucha gente se peleaba por una bolsa o una caja de despensa y su mamá le decía, hijo, le tocaba la puerta, ve porque ya llegó la comida, ve porque van a dar despensas. Pero él estaba metido, orando, adorando, hablando con el Dios que nadie le había presentado. Él hablaba con Jesucristo. Y él no hacía caso a la mamá. Él estaba metido en esa comunión, en esa búsqueda del Dios que no conocía. Pero cuando él había acabado de orar, cuando él había acabado de hablar con el Dios que no conocía, más tarde sabía o supo que era Jesucristo, supo que era el Espíritu de Dios que lo cautivaba y por horas tenía intimidad con él. Cuando terminaba de tener su intimidad, su tiempo de oración con él, salía y a la puerta de su casa había una despensa. La tomaba y le decía, mamá, aquí está la despensa. ¿Qué te quiero decir con esto? No que no trabajemos, no que no salgamos a buscar el sustento, sino lo que te estoy queriendo decir es que es necesario buscar a Dios. Tener una relación con Dios, no tener una religión, no asistir y ser personas que vamos a la iglesia los domingos, vamos a la iglesia entre semanas, pero no conocemos a Dios. Hay muchas personas en este tiempo que van a la iglesia, pero no conocen a Dios. Necesitamos conocer a Dios a través de las Escrituras, pero también en la intimidad. Mateo capítulo 6, verso 6 dice, mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué está diciendo? Necesito conocerte, necesito que me busques, ven a la intimidad conmigo, búscame. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3, habla de un joven. Comenzó a reinar desde muy joven. Y dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3 dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mira, este jovencito de 16 años empezó a reinar. Su reinado duró 52 años, pero la Biblia dice que cuando él buscó, cuando él persistió, cuando él insistió, cuando él perseveró en buscar a Dios, a Jehová, Jehová le prosperó. Es que cuando tú vas con el Dios de gloria, con el dueño del oro y de la plata, Él abre las ventanas de los cielos, Él abre puertas.
Cuando para otros se cierra la puerta, para el que busca a Dios, para el que tiene intimidad con el Señor, para Él se le abren las puertas. ¿Y cómo es tan hermoso Dios? Porque Él promete y sus promesas son fieles y verdaderas. Su palabra es fiel y verdadera y lo que promete lo cumple. Si dice que no te va a dejar y no te va a abandonar, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos buscarlo. Este joven de 16 años lo buscó, persistió, insistió. Y cuando él estuvo en esa búsqueda incansable, en esa insistencia por servir, por conocer a Jehová, él le prosperó. Entonces, no solamente busque las bendiciones, ya no te estés desesperado por las bendiciones. Mejor métete a buscar al Señor. Escudriña las Escrituras. Dile al Señor qué es lo que tú necesitas. Y sal y busca el alimento. O ve a trabajar confiadamente que el Dios de gloria te va a ayudar. Que el Dios de gloria va a ofrecerte algo, pero todos los días. Nunca el Señor nos va a dejar sin comer. Seguir a Jesús es lo mejor que tú puedes hacer. No solo buscarlo. No solo buscar al Dios de gloria, sino seguirlo. Por eso este joven lo entendió. Cuando él lo buscó, él lo siguió. Y él fue prosperado. Dice Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Dice la NBI, versión NBI. Dice así: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Pero dice, sigan en el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Sigan. Necesitamos seguir al Dios de gloria, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Necesitamos buscar al Dios de gloria y seguir al Dios de gloria. Marcos 10, 51 y 52 dice la Biblia así. Habla de un hombre llamado, le llaman el Bartimeo o el ciego. Era un hombre que no caminaba con el Señor. Y que yo sé que por lo que la Biblia dice que él conocía de Cristo, sabía quién era Jesús, pero no caminaba. Empieza esa historia diciendo, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Pero el verso 51 dice así: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. No solo es buscarlo, necesitamos seguirlo. Cuando tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú lo buscas en la intimidad, vas a la iglesia con esa convicción y esa seguridad de que tú quieres encontrarte con Jesucristo, tú lo vas a encontrar. El que busca encuentra, el que toca se le abrirá, el que pide recibe. Entonces necesitamos buscarlo y necesitamos seguirlo. Este hombre, Bartimeo, yo estoy completamente seguro por lo que dice la Biblia, que él sabía quién era Jesús, pero no lo buscaba. Pero cuando él decidió buscarlo, cuando él supo que iba a pasar Jesús por donde él estaba, él enseguida dijo, no, yo sé quién es, me levanto a buscarlo. Clamó a gran voz, él tenía una necesidad, él quería recobrar la vista. Algún día él había visto, pero perdió su vista, perdió la visión. Pero cuando busca a Jesús y se encuentra con él, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, quiero recobrar la vista.
Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces yo te invito, no solamente tienes que buscarlo. No solamente tienes que meterte a la intimidad con el Señor. Ahora tienes que seguirlo. Pero obviamente que cuando tú y yo decidimos buscarlo y de ahí seguirlo, hay problemas. Este hombre llamado Uzías, jovencito de 16 años, persistió en buscar a Jehová. Pero ¿saben? Tuvo batallas que pelear. Tuvo problemas que enfrentar. Pero él persistió. Y siguió a Jehová de los ejércitos. Si vas a tener problemas, sí. No creas que, pero es que yo ya me metí en la intimidad. Yo sé que Él es bueno y Él es el Todopoderoso. Sí, pero también sé que Él me ha dado una promesa y me dijo, nadie te podrá derrotar jamás. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sí va a haber problemas, sí, pero ya no estamos solos. Jesús lo dijo, no os dejaré huérfanos. Él no nos ha dejado huérfanos. Él fue a la cruz, Jesucristo fue a la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y nos prometió al Espíritu Santo. Él dijo, y yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. Y cuando Él habla de otro consolador, estaba diciendo otro con el mismo poder, gloria y majestad. Él va a estar con ustedes para siempre. Entonces yo te invito, no solo tienes que buscarlo, escucha muy bien esto, no es solamente buscarlo, levántate, búscalo, pero también síguelo. Y seguirlo no es fácil, hermanito, hermanita, no es fácil. Seguirlo es difícil. Vas a encontrar obstáculos, pero recuerda esto, Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar. Ya que tú lo buscaste, ya que tú lo estás siguiendo, hay algo más todavía, y es el servicio, es servirle con amor y por amor. Miren, recuerdo cuando Jesús se encuentra a Pedro y le dice que lo siga. Pedro deja todo lo que él tenía, su trabajo, y lo sigue. Lo lleva a su casa. Pedro lleva a Jesús a su casa. Y en la casa había una persona enferma, era la suegra de Pedro. Estaba enferma, no podía ser sana. Llevaba tiempo enferma. Pero ¿saben? Cuando Jesús entra a la casa, Jesús es vida. Jesús tiene poder para destruir toda obra del diablo. Y entonces ora por la mamá de Pedro y la suegra de Pedro sana. ¿Sabes? Cuando sanó la suegra de Pedro, enseguida dice, se levantó y le servía. Yo no sé qué Dios haya hecho por ti, pero por mí ha hecho muchas cosas. Ha perdonado mis pecados. Me ha sacado de las tinieblas. Me ha dado bendición. Tengo la bendición y el privilegio de compartir su palabra, de poder estudiar su palabra, adorarle, servirle. ¿Cómo no pasar por alto muchos problemas que puedo tener en el camino o que pude haber tenido y que voy a seguir teniendo? Por amor a mi Señor necesito servirle. Miren lo que dice Juan, capítulo 12, verso 26. Es una bendición. Este versículo me encanta. Dice, si alguno me sirve, sígame. Tú no puedes servir a Dios o a Jesucristo sin seguirlo. Tenemos que seguirlo para poder servirle. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Es la bendición de los servidores de Cristo. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre
le honrará. Ah, qué bendición. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No sea el que ya buscó al Señor, el que ya se encontró con el Señor, el que ya decidió seguir al Señor. Pero qué triste que a lo mejor ha dejado de servirle. ¿Por qué ha dejado de servirle? Porque ha dejado de seguirle. Cuando una persona deja de seguir a Jesús, automáticamente deja de servirle. Pero aquí dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Dios el Padre va a honrar a los que le sirvan. Necesitamos buscarlo, necesitamos seguirle y necesitamos servirle. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24 dice de esta manera: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, con amor, por convicción, como para el Señor y no para los hombres. Hay un error a veces, los servidores de Cristo, en que queremos quedar bien con el hombre, pero nos olvidamos del Dios vivo. Esa es servirle al Señor a través del hombre. Sí, eso es cierto. Pero necesito quedar bien con mi Señor. Sabiendo, dice la palabra de Dios, verso 24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo sirvo al Señor a través de los hombres, a través de la gente. Y todo lo que yo hago, debo de hacerlo para mi Señor. Si te pagan bien o te paga mal la gente, esa es su decisión de ellos. Pero el que te va a honrar por servirle a Cristo es el Padre. Entonces, tú no importa. Mira, la salvación es gratis. El Señor ya pagó. A Cristo le costó tu salvación y mi salvación. Pero el servirle, el seguirle, hay un precio. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Necesitamos, no se te olvide este tema, buscarle, seguirle y servirle. No importa en qué área de la iglesia tú le sirvas al Señor. A lo mejor estés al frente en el púlpito y la gente te ve, pero quizás estás atrás, a lo mejor, no sé, en un lugar donde nadie te ve, en la oración, en la intercesión, en el audio, atendiendo lo que es el audio y video, no lo sé, limpiando, pero le estás sirviendo al Dios de gloria y le estás sirviendo de corazón. No dejes de seguirlo, no dejes de buscarlo, no dejes de seguirlo y no dejes de servirle. Miren, hay un ejemplo de cómo Dios o cómo Jesucristo valora a las personas que no solo buscan la bendición, sino lo buscan a Él. Miren cómo es triste cuando buscan a una persona por su dinero, pero no lo buscan por Él, por su corazón, no lo buscan sin interés, buscan la bendición. Y Cristo se pone triste. Miren, hay un pasaje donde Él nos enseña esto. Lucas 17, versículo 11, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban enfermos, eran leprosos. Los leprosos debían o tenían que estar fuera de la ciudad. No se podían acercar a la gente. Por eso aquí la Biblia dice, y se pararon de lejos. Pero y alzando la voz, hicieron ellos una oración tan simple, sencilla,
pero de todo, creyéndole a Jesús. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Solamente así le dijeron. No fue una oración tan larga, no fue una oración con palabras rebuscadas, no. Solamente le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor los sanó. El Señor les hizo el milagro. El Señor les dio vida, le dio otra oportunidad. Quizás estos hombres ya tenían tiempo aislados. Quizás estos hombres ya no convivían con su esposa, con sus hijos, o con sus padres, o sus hermanos. No convivían con sus amigos, vecinos, o no tenían trabajo, porque estaban enfermos. Pero Jesús tuvo misericordia. Escucha bien, Dios, Jesucristo, es un Dios de misericordia. Y si tú clamas como lo hicieron los leprosos, Él te va a ayudar. De alguna manera va a venir la bendición. Yo no lo sé. Si estás enfermo, no sé, puede ser en una oración, puede ser cuando vas al médico, no lo sé. Aquí ocurrió mientras iban a mostrarse a los sacerdotes. No fue en el momento el milagro. Dice, y cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Yo no sé cómo puede venir tu milagro, solamente sí sé que Dios puede hacer algo maravilloso, algo sobrenatural, algo que para el hombre es imposible, pero para el Dios de gloria todo es posible. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, eran 10 los leprosos que hicieron esta oración. Señor, ten misericordia de nosotros. 10. Pero solo, y los 10 fueron sanos. Pero solo uno, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. No era en ese tiempo, los samaritanos no eran 100% puros, no lo veían, era como una raza impura. Pero ¿saben? Este hombre, este leproso que había sido sano, regresó a buscar a Jesucristo. Él regresó a buscar, acuérdate del tema, buscar, seguir y servir a Cristo. Y este hombre, uno, samaritano, ya estaba sano como los otros 9. Pero los otros 9 nada más recibieron o buscaron a Jesucristo por un milagro. Y de ahí se olvidaron de Él. De ahí ya no le siguieron. La Biblia no dice que regresaron a dar gracias. La Biblia no dice que los 10 regresaron y fueron agradecidos con Él. La Biblia no dice que los 10 vinieron y le sirvieron y le siguieron. Solamente uno. Y ese uno estaba interesado en el Dios, en el dueño del oro y de la plata, en el dueño de la salud, de la vida, en el dueño de todo lo creado, en el Creador. Porque ya había sido sano, entonces podía irse junto con los 10. Pero este uno regresó a seguir a Jesús. Y dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino ese extranjero? ¿No hubo más? ¿No fueron 10? Respondió Jesús en el verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Cada uno se ha debido a su trabajo, a sus obligaciones, a sus necesidades. Quizás su familia había pasado un tiempo de aflicción porque él no estaba dando la provisión. Y él dijo, pues sí, yo sé que Jesús me necesita. Yo sé que Jesús necesita seguidores, servidores fieles. Pero yo necesito trabajar para mi Señor. ¿Cuántas veces tú has dejado de servir al Dios de gloria por un evento social, por una comida, por una reunión familiar? Y no estoy diciendo que no tengamos reuniones con nuestras familias, pero leímos al principio, buscar al Señor por sobre todas las cosas, sobre todo lo demás.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero miren, le agradó. Jesús se puso feliz con este uno que vino. Porque este uno que vino le demostró que no solo estaba buscando el milagro, sino estaba buscando al Dios de los milagros. Sino estaba buscando y queriendo seguir y servir al Dios de lo imposible. Yo te invito y te aconsejo que busques al Señor. No solo busques el milagro, no solo busques las bendiciones. Deuteronomio 28, no está en mis notas, pero dice 28:1. Déjame buscarlo. Deuteronomio 28, versículo 1. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, en otras palabras, si lo buscas, si lo sigues, si le sirves, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Está diciendo, si practicas, verso 1, quiero repetir estos dos versículos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno, yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, para guardar y poner por obra, para aplicar, para obedecer la palabra de Dios, para obedecer al Dios de gloria. Entonces dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mira, cuando tú buscas, sigues y sirves al Dios de gloria, las bendiciones que tú necesitas, las necesidades que tú tienes, te van a alcanzar, esas bendiciones te van a seguir a ti, te van a hablar por teléfono, oye, tengo un trabajo, oye, te voy a subir el sueldo porque has sido el mejor empleado, sabes, no sé, Dios me puso en el corazón traerte esta despensa, sabes, llévate, no sé, algo, el Dios de gloria, las bendiciones te van a alcanzar. Tú no vas a andar tras las bendiciones, tú y yo tenemos que andar tras el Dios de las bendiciones, tú y yo tenemos que adorar al Dios de las bendiciones, tú y yo tenemos que buscar al Dios de las bendiciones, tú y yo tenemos que buscar y seguir y servir al Dios de vida, al Dios, al dueño del oro y de la plata, al dueño de todo lo creado, al creador de todas las cosas. Y Él, sí, hay una lista, dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto. Hay una lista de bendiciones que te van a alcanzar. Pero ya deja de estar desesperado o desesperada. Por eso Mateo 6:25 dice, no os afanéis, no te preocupes, no te desesperes. ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a vestir? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. Quiero terminar con este versículo, Mateo 6:33, pero la traducción dice, ¿qué? NBI, no, perdón, NTV, Mateo 6:33, Biblia NTV, nueva traducción viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Yo te invito a que tú busques, sigas y sirvas al Señor con todo el corazón. Si es la primera vez
que escuchas la palabra de Dios, yo te invito que entregues tu vida a Cristo, que entregues tu corazón, tu voluntad al Dios de gloria. Si tú quieres hacer esto o te has separado por un tiempo del Señor y quieres reconciliarte el día de hoy, quieres empezar a buscarlo el día de hoy, quieres empezar a seguirlo el día de hoy y quieres empezar a servirle el día de hoy, yo quiero que repitas conmigo una oración tan sencilla, pero que tiene mucho peso para mi Señor. Así como los 10 leprosos le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los sanó. Entonces yo quiero que digas conmigo, ahí donde estás: Padre Celestial, hoy he escuchado tu palabra. He entendido que debo buscarte, que debo seguirte y que debo servirte. Que hay bendición, porque si te servimos, dijo Jesucristo, mi Padre le honrará. Hoy abro las puertas de mi corazón y te invito, mi Señor Jesucristo, a que tú entres a mi vida, habites en mi corazón, que tomes el control de mi vida, que perdones todos mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades y escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo esto, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo te invito a que a partir de hoy lo busques, lo sigas y le sirvas al Señor. No dejes de conectarte a las transmisiones de este canal, Alfa y Omega TV Internacional. Ha sido, es y será de gran bendición, porque tu vida puede ser transformada. Puedes escuchar una palabra que llegue a tu corazón y transforme tu vida, tu familia. ¿Por qué no tu ciudad? Dios tiene el poder para hacerlo y lo quiere hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.